Om Radio Puebla. Contacto 2222 494602. WhatsApp 2222 066120. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar en esta cabina de Om Radio. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. El teléfono para que usted nos contacte 01 222 240 7482. O también nos puede mandar un mensaje de texto al 2221 400645. 2221 400645. O también nos puede mandar un mensaje al 22 15 32 23 83. Mándenos un mensaje, con todo gusto le daremos contestación a sus preguntas. Si también puede mandarnos mensaje para que le compartamos la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, que tiene efectos muy importantes en forma terapéutica. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la vesícula biliar. Esto es porque he tenido algunos pacientes que han tenido un problema de inflamación, de colestasis, de colecistitis, de colelitiasis. Hay muchas enfermedades en lo que respecta a la vesícula biliar. La colestasis, por ejemplo, es la detención del flujo de la bilis hacia el duodeno, independientemente de la causa que lo produzca. A nivel de la vía biliar va a haber siempre una disfunción. El signo más frecuente es la ictericia, ya que puede haber una obstrucción y va a haber coloración amarilla en la mucosa, en la piel, en la conjuntiva, y eso va a ser una sintomatología. Estaba yo ayer revisando un tema de cáncer de páncreas y muchas veces el cáncer de páncreas está por vecindad hacia el hígado y la vesícula biliar, y cuando hay un proceso tumoral hace una colestasis, el tumor crece y por mecanismo o por un efecto mecánico puede obstruir los conductos biliares y aparecer una colestasis, una ictericia bastante marcada, la cual inclusive se puede hacer un drenaje médico antes de llegar a una cirugía. Se hace por una endoscopía, se coloca un cepre o se coloca una pequeña prótesis en el conducto del conducto biliar que dilate ese conducto y que permita el paso de la bilis. Es muy interesante. Estaba revisando que en el cáncer del páncreas es muy frecuente. De hecho, la mayoría de los pacientes fallece, y dentro de la nueva medicina germánica tenemos explicación a todo esto. Sabemos que la etiología de la colestasis puede ser variada, ya sea mecánica o fisiopatológica. Puede ser extrahepática o intrahepática. Puede ser por tumores, como estoy hablando del tumor de cáncer de páncreas, o en la cabeza del páncreas, por quistes, por estrechamientos de la vía biliar,
por litiasis vesicular, por cálculos en la vesícula biliar o en los conductos como el colédoco. Aparte del tumor de páncreas, la pancreatitis, los tumores o pseudoquistis pancreáticos, una presión de las vías biliar debido a un proceso mecánico por tumor, una colangitis esclerosante primaria. Hay muchas patologías que pueden llevar a una colestasis. También esta colestasis intrahepática ocurre en hígado y puede ser causada por alcoholismo, puede ser por amiloidosis, por un absceso bacteriano en hígado, por una alimentación solamente exclusiva intravenosa, por linfoma, por cirrosis biliar, tuberculosis, hepatitis viral. Tenemos muchas patologías que pueden llevar a una colestasis. Hay ciertos fármacos que pueden generar una hepatotoxicidad o una alteración de la función hepático-biliar, como por ejemplo los antibióticos como ampicilinas o penicilinas, los esteroides, los anticonceptivos, la clorpromazamina, la cimetidina, el estradiol, imipramina, la talbutamida, la terbinafina, etcétera, etcétera. Muchos fármacos nos van a dar, y el cuadro principal de la colestasis va a ser la ictericia, y uno de los signos principales es lo amarillo de la conjuntiva. En casos más avanzados la bilirrubina se deposita en la piel y produce prurito, mucha comezón. La orina puede ser descrita como orina en forma de Coca-Cola, muy oscura, por aumento de la excreción de esta bilirrubina, de estos componentes de la bilis a nivel de la sangre y a nivel de la orina. La acolia o heces de color blanco por aparecer bilirrubina, principalmente la biliverdina en las heces fecales. Vamos a necesitar, para hacer este diagnóstico diferencial, pruebas de laboratorio como funcionamiento hepático y otros laboratorios. Vamos a necesitar corroborar este diagnóstico con estudios de gabinete como la ultrasonografía, como una tomografía, u otros estudios referentes que necesita el médico para referir o hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto a este proceso de inflamación y de colestasis, vamos a también tener el examen clínico y la palpación, la auscultación, la ecografía, para tener un dato muy fidedigno de la zona intrahepática y de la zona extrahepática. Dentro de la ciencia curativa germánica vamos a tener sin lugar a dudas muchas posibilidades de entender qué está pasando. Sin embargo, vamos a dejarlo al final y vamos a ver que vamos a tener un arsenal terapéutico bastante grande en cuanto a las plantas medicinales que no tienen el efecto supresor o simpaticotónico. Algunas plantas pudiera ser que sí, no todas, y los homeopáticos no tienen el efecto simpaticotónico, es decir, de frenar la vagotonía. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las patologías de vesícula biliar, si no es que todas las patologías, siempre se van a presentar o a hacer presente en la fase de vagotonía, en la fase de curación, en la fase inflamatoria. Es ahí donde debemos actuar, porque el paciente llega con grito de dolor, llega con molestias, y hay muchas técnicas que vamos a utilizar. Acá en la medicina convencional, la medicina ortodoxa alopática, el tratamiento obviamente va a ser muy importante saber qué vamos a hacer en lo que respecta a si vamos a hacer una cirugía, o vamos a dar farmacología, o vamos a dar esteroides para ese proceso
inflamatorio de la vesícula. En cuanto al tratamiento, también el tratamiento homeopático va a ser de mucha utilidad. Necesita irse a un médico homeópata que vea todo un proceso de consulta clínica para llegar a identificar el medicamento más correcto, el medicamento unitario, el medicamento más similibus que vamos a utilizar para que ese paciente salga de su problema de colestasis. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con ustedes, no se vaya, estamos aquí charlando sobre vesícula biliar en Conciencia Curativa Biológica aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el doctor José Antonio Galicia González. Fui discípulo del eminente científico Dr. Richard Hammer, descubridor de las 5 leyes biológicas. En esta se explica el origen de la enfermedad, que se debe a través de conflictos biológicos y no psicológicos. Nos permite comprender que cada proceso de enfermedad es un evento de 2 fases, siempre y cuando lleguemos a la solución del conflicto. También nos muestra cómo hay una correlación entre la psique, el cerebro y el órgano, y que está en correlación a la ontogenia y a la filogenia, un proceso evolutivo o un mecanismo de supervivencia a lo que llamamos enfermedad. También nos enseña cómo los microorganismos que le hemos echado la culpa para enfermar son aliados, son obreros, son barrenderos, y nos quita el pánico al contagio y a las enfermedades infectocontagiosas. También nos muestra el sentido biológico de cada una de estas enfermedades. Te vamos a llevar por un recorrido en el cual podemos aprender las diferentes enfermedades y cómo abordarlas sin pánico, sin miedo, y permitirte curar aquellas enfermedades que te han diagnosticado como incurables. Recuerda, te invitamos a nuestro canal de YouTube Conciencia Curativa Biológica, y cada semana estaremos subiendo un nuevo programa. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Un abrazo cálido. Muy bien, amigos, una vez más aquí regresamos de este corte de Farmacia Homeopática Biomedic. Pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Ese es el eslogan de nuestra farmacia, que lo invitamos a que usted se acerque también en la 7 Sur 2506 para cualquier situación de comprar medicamentos homeopáticos. Hay medicamentos que tienen una acción preciosa sobre el organismo humano. Recuerde que estamos dando consultas vía online por esto de la inexistente pandemia. Bueno, no, la pandemia sí existe, lo que no existe es el pánico, el miedo, esto que nos han generado, nos han creado. El descubrimiento del Dr. Hammer da los suficientes soportes médicos para debatir cualquier situación
de creer en un contagio. Esta es una idea desde Pasteur, desde tiempos antiguos en que las enfermedades eran contagiadas de esta manera. Esto todavía sigue parte del pasado y hoy sigue dominando de alguna manera a todo el mundo, tanto que paró la economía y todas las sociedades se vieron vuelto desquiciadas. Estamos convencidos que las 5 leyes son leyes porque permiten entender que la naturaleza se expresa de esa manera con sus seres vivos y podemos entender cada uno de los procesos de enfermedad. De manera que estamos dando consultas vía online por esta situación en la que estamos todos metidos. Y recuerda que estamos dando consultas. Búsquenos, por favor, mándenos un mensaje al 2221 40 06 45, al 2215 32 23 83, para que con gusto compartamos, le demos los mecanismos de hacer una consulta a través de la línea de internet y recorriendo distancias. Apenas en la semana tuvimos una consulta con Argentina, otra con España, otra con Brasil, de manera que estamos con mucho gusto apoyando desde nuestro hogar a todos aquellos de nuestro consultorio, a todos aquellos que lo necesitan. Bueno, el hígado, dentro de la ciencia curativa germánica, tiene que ver con un conflicto a miedo a morir de hambre o miedo existencial. Este miedo por la existencia, por la indigencia o por la carencia de alimento está relacionado con un no comer o no tener para comer, una ruina financiera, una falta de alimento, una escasez de alimento, ya sea que se perdió la cosecha o el trabajo. Todo esto tiene que ver con una situación, al ser el hígado un órgano endodérmico regido por el tronco del cerebro, en la fase activa va a haber un crecimiento celular y en la fase de curación va a haber un decremento o una necrosis llamado cirrosis. Pero estamos hablando de la colecistitis y quise mencionar esto porque, bueno, de la colestasis. Finalmente la colecistitis es parte de lo mismo, es una inflamación de la vesícula. La vesícula es un pequeño órgano en forma piriforme ubicado en la derecha del abdomen, debajo del hígado. La vesícula contiene una secreción llamada bilis, producida en hígado, que finalmente permite la digestión vaciada al intestino delgado, la segunda porción del duodeno, para poder tener como un jabón, rompe micelas de grasa y puede digerir el ser humano el alimento. Tiene que ver con este proceso inflamatorio, puede ser múltiples causas, ya lo habíamos mencionado, entre ellas una obstrucción del cístico, por un cálculo, o que la vesícula esté esclerotrófica, o que la vesícula tenga gran cantidad de piedras, o inclusive una sola que esté en la salida de la vesícula y que pueda estar obstruyendo el vaciamiento de la bilis, la cual se va a acumular y va a causar inflamación. La mayoría de las veces se da por litos o por cálculos de vesícula, y la expresión máxima es el dolor a la ingesta de grasas, el dolor a la ingesta de aguacate, el dolor a la ingesta de leche, de queso, y que va a producir un dolor en la boca del estómago, en hipocondrio derecho, o un dolor que irradia hacia la espalda o hacia el omóplato. Muchas neuralgias a nivel de omóplato derecho creen que son neuralgias de columna vertebral, neuralgias musculares, neuríticas, óseas, y en realidad se deben a neuralgias por el tema de vesícula biliar. Puede también haber ahí un tumor, puede haber una obstrucción, puede haber cálculos biliares, puede ser una piocolecisto, una infección, puede haber muchos problemas de la vesícula biliar. Los signos ya hemos platicado, que es el dolor,
el dolor, la náusea, el vómito, la fiebre, todo esto a la ingesta de alimentos grasosos. Toda esta situación se puede solucionar dentro de la medicina convencional con cirugía, haciendo una colecistectomía para quitar la vesícula. Ya hoy se hace muy fácil una colecistectomía por laparoscopía, y hay pequeños orificios que ya no hay que hacer laparotomía exploradora, ya esos son tiempos antiguos y de verdad no es tan grave. Sin embargo, en la experiencia que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que hemos podido salvar infinidad de vesículas. Para entender, primero vamos a ver, referente a la ciencia curativa germánica, qué conflicto tiene que ver con la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene que ver con un conflicto de enojo territorial, un conflicto de amenaza a su territorio, un enojo porque el territorio no es respetado, porque han invadido los límites del territorio. Aquí vamos a tener todas las inflamaciones como colecistitis, como colelitiasis, y vamos a tener inclusive un diagnóstico, si llegase a la biopsia, el famoso colangiocarcinoma. Entonces vamos a tener todas estas patologías relacionadas a vesícula. El conflicto, ya lo dije, tiene que ver con un conflicto de enojo territorial o identidad. Va a estar sujeto a la lateralidad de la situación hormonal, edad y conflictos previos. Enojos de territorio por no respetar los límites o por invadir los límites. El doctor Hammer hablaba en su libro sobre un tema de rencor, celos, ira o dinero, un tema de herencia, un tema de situación que nos puede llevar a sufrir de la vesícula. En la fase activa está internamente estructurado de tejido epitelial, y en la fase activa de conflicto, por este enojo territorial, vamos a tener una úlcera tanto de la vesícula biliar como posiblemente de los conductos biliares. Va a haber un aumento en la sensibilidad de los conductos biliares, vamos a tener flacidez de la musculatura lisa anular, vamos a tener esta úlcera o pérdida de la continuidad de un tejido, tanto de la vesícula como de los conductos biliares, y vamos a tener siempre un proceso de dolor. Bueno, no siempre, y puede pasar desapercibido. Podemos tener, ya que haya pasado esta fase activa y que entremos en vagotonía, una serie de síntomas. Pero antes que nada vamos a entender cuál es el sentido biológico de por qué hace esto la vesícula cuando tenemos una contrariedad territorial, un enojo, no es respetado nuestros límites, nuestro territorio. Vamos a tener va a haber un ensanchamiento o un espacio, pérdida del espacio, aumento del lumen de la vesícula biliar y de las vías biliares, donde va a aumentar la posibilidad de vaciamiento de la bilis para ser secretada mejor, segregada mejor y con rapidez hacia el duodeno. Tener una mejor digestión, pasar ese trago amargo, ese enojo, es importancia para la vesícula biliar. La fase de curación, la fase de vagotonía, vamos a tener un proceso inflamatorio, una recuperación o reconstrucción del tejido. Esta inflamación puede estar acompañada por dolores, va a haber carácter irritable, va a estar fácilmente enojada la persona, fácilmente va a caer en cólera, en ira, puede amanecer
con boca amarga, mal sabor de boca, puede amanecer con cefalea, iracunda, explosiva, irritante. Vamos a tener que así se va a dar en la fase ya de vagotonía este enojo. Se puede llegar a la dificultad de obstruir temporalmente los conductos biliares, ahí entraría la colestasis. Puede haber inflamación de la vesícula, ahí entraría la colecistitis. Y vamos a tener, inclusive podemos tener una obstrucción, puede haber ictericia, o si sacamos una biopsia y este crecimiento reparativo del espacio que hizo la úlcera, y al haber multiplicación celular vamos a tener el diagnóstico de colangiocarcinoma. De esta manera vamos a tener todas las patologías de hígado. Obviamente si hay que la vesícula, en los libros de medicina dicen que puede haber un rompimiento, un desgarro y puede vaciar. Esto va a suceder siempre y cuando se sume un conflicto de túbulos colectores, porque recordemos que tenemos una fase activa de conflicto y una fase de vagotonía. La fase activa del conflicto, vamos a manejar a este lado, la fase activa de conflicto, va a haber ulceración de los conductos y de la vesícula. La fase de curación va a haber inflamación. Y hasta ahí va a haber dolor, puede haber colestasis, puede haber colangitis, puede haber colecistitis, puede haber patologías propias. Si esta patología está en la fase vagotonía, pero se suma una en simpaticotonía que tiene que ver con un conflicto de túbulos colectores, donde el programa es recuperar, retener líquido, va a hacer que no orine, porque tiene que ver con los túbulos colectores, que no orine lo suficiente o todo, y se empiece a retener agua. Esta agua se va a ir al proceso inflamatorio tanto del órgano afectado, en este caso la vesícula, como el cerebro, la corteza del cerebro, donde está el regulador, donde está el relé, donde está la conexión de la vesícula biliar. Entonces vamos a tener inflamación tanto del órgano como del cerebro. Y si es demasiada inflamación, va a haber un desgarro, se va a romper, va a generar inflamación interno, va a haber una peritonitis y bueno, viene una complicación. Siempre que haya una complicación, siempre que haya una ruptura o una inflamación de la cavidad por ruptura, va a estar presente sin lugar a dudas o va a caer en un síndrome de túbulos colectores. El síndrome es tener la fase activa de conflicto de colectores, abandono, desarraigo, soledad, haberlo perdido todo, sentirse solo, desamparado, aislado, más la fase de curación de la vesícula biliar, la fase de inflamación de la vesícula biliar. En esta suma se va a llamar síndrome de túbulos colectores y va a ser verdaderamente caótico porque va a complicar todo el cuadro clínico. La crisis curativa, la crisis epileptoide, pasar de la fase vagotónica inflamatoria a la B, va a haber dolores fuertes, escalofríos, cólicos, contracciones, cólicos espasmódicos de la vesícula biliar. De esta manera vamos a tener, sin lugar a dudas, todo un tratamiento para la ictericia, para la colecistitis, para la colelitiasis, para las piedras de vesícula biliar. Contamos con tratamiento médico, con homeopatía. Tenemos ya muchos años dando un tratamiento para expulsión de los conductos, de los cálculos de la vesícula biliar. Ya hemos tenido varios casos en los cuales han salido y hemos logrado evitar cirugía. También con homeopatía se puede inclusive, claro, con un criterio médico, con un criterio importante de seguimiento, donde no pongamos en riesgo o la vida del paciente, podemos tratar la apendicitis o la colecistitis aguda. Siempre va a haber, sin lugar a dudas, una revisión exhaustiva, siempre cercano con un médico que pueda valorar la urgencia médica, clínica, pero sobre todo quirúrgica. De esta manera vamos a tener muchos síntomas, una gran cantidad de piedras, y hay muchos medicamentos que nos van a poder ayudar a la vesícula biliar
al dolor, al tema de cálculos, al tema de dolor o agravación por la ingesta de alimentos, a la ictericia en dado caso que lo fuera, a la inflamación del hígado, a la inflamación de la vesícula, vamos a tener siempre una posibilidad terapéutica. Es importante que busquemos en el paciente, aunque el conflicto ya está resuelto, necesita sin lugar a dudas saber qué conflicto le pegó y hay que buscarlo. Por lo tanto, si entendimos esto, es que la fase activa del conflicto de territorio, de enojo territorial, tiene que ver con un tema de rencor, celos, ira o dinero. En la fase activa de conflicto, una ulceración o disminución de los conductos biliares. Y en la fase vagotónica, este tejido de la mucosa, este tejido ectodermal, va a crecer como mecanismo reparativo. Pero si en ese momento o crece de más o sacamos una muestra, podemos diagnosticar colangiocarcinoma, lo cual es importante que puede ceder a tratamiento con tratamiento médico homeopático, siempre y cuando no complique una situación grave, por ejemplo, una ictericia. Y la ictericia va a ser importante que inclusive podamos poner un CEPRE, una endoprótesis en la cual pueda servir para que no haya una vez más cierre del conducto biliar y haya una colangitis, una colestasis, una ictericia, una patología que conlleve a una complicación. Hay medicamentos homeopáticos, me voy a abstener de comentarlos para que no sean recetas de comida. Sugerimos que se vaya a un médico para que vea lo físico, lo mental, lo emocional, encontremos una imagen patogenésica de la persona, demos un remedio homeopático adecuado y llevemos al paciente a un estado de equilibrio y de salud que es lo digno de curar. Bueno, pues esperemos que este tema haya sido de importancia. Vamos a hacer brevemente un repaso. Recordemos que hay 5 leyes. Las 5 leyes son el sustento de lo que el doctor Hammer le denominó ciencia curativa germánica. Ciencia curativa germánica está soportada, sustentada en 5 leyes. La primera ley dice que toda enfermedad tiene que ver con un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido, el que le llamó DHS. Por lo tanto, va a haber un conflicto de enojo territorial, de celos territorial, de contrariedad territorial en el paciente de vesícula biliar. Celos, ira, odio, dinero, va a estar presentes en ese contexto. Y en la segunda ley vamos a tener que en la primera hay 2 fases en cada enfermedad, una fase simpático-tónica y una fase vagotónica, una fase fría de estrés donde el conflicto no ha sido resuelto y una fase donde el conflicto ya se resolvió y estamos expectativas a la vagotonía, a que todo este proceso se vuelva a restablecer. En la fase simpática hay una ulceración de los conductos de la vesícula biliar y de la propia vesícula, y en la fase de curación crece como mecanismo reparativo, puede reducir la luz, puede generar ictericia, puede tener un lito en el conducto y puede generar ictericia, puede ser la cabeza del páncreas que haga presión mecánica y sea una ictericia. Hay muchas formas de ictericia. Vamos a tener en esta fase una fase inflamatoria, colecistitis, vamos a tener inflamación o dolor, cólico biliar, por piedra o por inflamación. Y la tercera ley habla de la conexión del conflicto biológico. En este caso, el conflicto biológico, recordemos que tiene que ver con un conflicto de enojo territorial, de identidad, un conflicto donde nos enojamos por territorio en los límites que no son respetados, y hay la conexión entre la psique, el cerebro y el órgano, pero desde el cerebro. La corteza del cerebro regula la vesícula y los conductos, tiene que ver con este conflicto de enojo territorial de identidad. Recordemos que el sujeto está sujeto al sexo, a la lateralidad, a la toma de hormonas y a la edad. ¿En qué tejido embriológico este conflicto de territorio afecta? En la vesícula y conductos. ¿Qué pasa en la fase activa? Ulcera. ¿Y qué pasa en la fase de curación? Crece.
para reparar. La cuarta ley habla que las bacterias, los hongos, las micobacterias y los virus no son responsables de la enfermedad, que siempre van a ser más óptimo el proceso de curación. En este caso, el doctor Hammer relaciona el virus de la hepatitis con la restauración, la reparación de los conductos biliares de la propia mucosa de la vesícula. La quinta ley habla del sentido biológico. ¿Por qué precisamente se ulcera? Porque mediante un ensanchamiento de la vesícula biliar va a haber un aumento del espacio o del lumen y la bilis va a pasar más fácilmente a mejor situación de poder digerir aquello que se ha atorado. Esa es la quinta ley, el sentido biológico. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, 7 de Sur 2506, en la colonia Chulavista. Háblenos 240-7482, 240-7482, 222 antes. Y mándenos un WhatsApp al 22 15 32 23 83 para que usted nos haga algún tipo de pregunta, le compartamos los audios de la música del Dr. Hammer y le demos información en lo próximo, los cursos, el curso en plataforma, el curso de formación que vamos a estar dictando en forma pronta. Bueno, no sé si hay algo más, pero me despido de ustedes. Soy el doctor José Antonio Galicia González, aquí en Conciencia Curativa Biológica, claro, en un radio, transmitiendo pura energía. Vámonos, cabina.